capítulo 22 del curso bíblico Recorrido por las Sagradas Escrituras. Estamos recorriendo los 31 capítulos del primer libro de Samuel. Aquí encontrará la historia de personajes sobresalientes en las Sagradas Escrituras que dejaron plasmadas sus vivencias para ser recordadas por los siglos de los siglos. Vamos a estudiar la vida de Samuel, tipo imperfecto de Jesucristo, ya que él fue juez, profeta y sacerdote, tal como el Hijo de Dios, el Mesías, el sumo sacerdote, juez, profeta y rey de reyes y señor de señores. Vale la pena recordarles que los únicos que tenían derecho de ejercer el sacerdocio eran los integrantes de la tribu de Leví. Pero tanto Jesucristo como Samuel, de quien se duda que fuera de Leví, estuvieron ejerciendo este honroso cargo adquirido por otra línea sacerdotal diferente. ¿Recuerdan a Melquisedec, rey de Salem? Pues de él recibió Jesús la unción sacerdotal. Seguramente que en otros capítulos tendremos oportunidad de hablar más detalladamente de este tema tan importante. También hablaremos de Saúl, el primer rey de Israel, y de David, otro tipo imperfecto de Jesucristo. Resulta que Elí recibe al joven nazareo como si fuera su hijo y le enseña el oficio sacerdotal, pero este estaba viejo y ciego. Este es un sinónimo de su condición espiritual. Mientras que Samuel permanecía en la presencia de Dios, allí en el capítulo 3 dice que el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues éstas no eran frecuentes. Un día, mientras Elí reposaba en sus aposentos, pues tenía la vista cansada y casi no veía, y Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios y la lámpara de Dios aún no se apagaba, el Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí estoy, Señor». Samuel pensaba que era Elí quien le llamaba, pero el sacerdote, viendo que era Dios quien quería hablar con él, le dijo que escuchara su voz, sin sospecharse que esa era la sentencia de lo que hablaría Dios con Samuel. Cuando él le contó, supo que el Señor había decretado su fin. Siendo ya adulto, Samuel es constituido juez de Israel y, pasados muchos años, él le cede el cargo a sus hijos. Pero estos no eran como su padre, y los israelitas no lo quisieron como juez, y es entonces cuando rechazaron el gobierno de los jueces y el gobierno de Samuel y sus hijos, y exigen a Dios que les nombre un rey. Sale Samuel a cumplir con su misión de escoger el rey para Israel, y ve a un hombre tan alto y hermoso que sobresalía entre todos sus compañeros, y averiguó quién era. Tal como lo dice el capítulo 9. Había un benjaminita muy valiente que se llamaba Cis, hijo de Abiel. Era descendiente en línea directa de Zeror, Becorat y Afía. Y este hombre tenía un hijo que se llamaba Saúl, el cual era un joven muy bien parecido. Entre todos los jóvenes israelitas no había nadie más bien parecido que él. Además era más alto que cualquiera del pueblo. Fíjense en este detalle. Saúl no era de la tribu de Judá, de la cual juró Dios que vendría el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo su Hijo. Debo aclarar que en el gobierno de los jueces el cargo no se heredaba, pero en la monarquía el reinado permanecía en la familia real. Tal vez con esta explicación usted entenderá por qué no siguió la monarquía hereditaria en cabeza de la familia de los benjaminitas. La historia continúa en el capítulo 9, en los versos 15 en adelante. Pero el Señor ya había hablado con Samuel un día antes de que Saúl llegara y le había dicho: «Prepárate porque mañana a esta hora te enviaré a un joven benjaminita. Vas a consagrarlo como rey de mi pueblo Israel, pues él los va a salvar de los filisteos. El clamor de mi pueblo ha llegado a mis oídos y yo he puesto en ellos mis ojos». En cuanto Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: «Este es el hombre de quien te hablé. Este es el que va a gobernar a mi pueblo». Lo que no se esperaba Dios es que Saúl le fuera tan difícil de guiar por su mal carácter, soberbia y desobediencia, que le fueron suficientes para ser destronado, ya que obedeció en parte la orden de Dios de destruir a todos los amalecitas, puesto que dejó vivo al rey y tomó botín para su ejército, y esto desagradó mucho al Señor. En el capítulo 15 habla Samuel con Saúl, y le dice: «El Señor me ha enviado a ungirte como rey de Israel, su pueblo, por lo tanto debes prestar atención a lo que el Señor te ordene. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: voy a castigar a Amalec por el mal que les hizo a los israelitas cuando los atacó al salir de Egipto y les impidió que siguieran su camino. Así que ve y mata a los amalecitas y destruye todo lo que tienen. No les tengas compasión a sus hombres ni a sus mujeres, ni siquiera a sus niños de pecho, ni a sus vacas, ovejas, camellos y asnos».
Siga esta historia en los versos 8 en adelante. Dice entonces que mató a filo de espada a todo el pueblo, aunque dejó con vida a Agag, el rey de Amalec. Además de perdonar a Agag, Saúl y su gente también se quedaron con lo mejor de sus animales, ovejas, toros, becerros engordados y carneros. Lo de poco valor lo destruyeron. En el verso 10 dice: pero el Señor le dijo a Samuel: estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le ordené hacer. Saúl se percató de su terrible error y trata de explicarle a Samuel dándole sus razones y ofreciendo ofrendas para Dios. Pero en el verso 22 Samuel le contestó: ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecer sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, o ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, y tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. ¡Qué lección tan grande para los desobedientes y rebeldes! Definitivamente es mejor obedecer a Dios, no sea que les pase como Saúl, que lo perdió todo, absolutamente todo. La obra de Dios no culmina cuando un hombre desecha su palabra y es desobediente a sus mandatos, sino que al contrario, Él levanta a otro que ocupe el lugar del rebelde y desobediente, tal como le ocurrió a Saúl, quien siguió siendo rey, pero a sabiendas de que ya no contaba con el favor de Dios y que Samuel ya había salido a buscar quién sería el próximo rey de Israel.